Mucho ojo, mucho tacto y sobre todo, hermanitos, mucha atención, que el hermano que va a disertar es el hermano Rafael Marticorena. Fuerte ese aplauso para nuestro hermanito Rafael Marticorena. Adelante, hermano. Bien, hermanas y hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Gracias pues al Divino Creador, una vez más, hermanas y hermanos, estamos entre ustedes para compartir el divino conocimiento que el Divino Padre Eterno nos envía. La verdad, hermanas y hermanos, para mí es una sorpresa que dentro de la programación de hermanos que van participando o vamos participando, hermano, en las conferencias, me haya tocado tan pronto en este año. Ya creo, hermanito, es decisión de la directiva, hermanos, y yo simplemente estoy intentando acomodarme a lo que los hermanos van decidiendo. Desde ya mis agradecimientos pues a todos los hermanos de la directiva, también mis agradecimientos a todos ustedes, hermanas y hermanos, por venir. Tengo, hermanos, una concepción bien clara, hermanitos, y creo que ustedes también se dan cuenta de eso. Yo en lo personal no soy, hermanos, conferencista. Lo más, hermanos, que puedo de repente un poquito atribuirme, hermano, es que estoy intentando, hermanos, estudiar la divina revelación Alfa y Omega. Estoy procurando, hermanos, entender y comprender. Por eso, cada vez que tengo chance, cada vez que tengo tiempo, hermanos, voy leyendo la divina revelación Alfa y Omega. Ya nosotros sabemos, por estudio de la misma divina revelación Alfa y Omega, lo trascendente, hermanos, que es el estudio. Miren, nosotros estamos viviendo en un mundo, en un planeta de pruebas, lo llama el Divino Padre Celestial, donde la vibración del hombre, del ser humano, es más negativo que positivo. O sea, en esa vibración estamos nosotros. Y cada uno de nosotros, sin excepción, hermanos, podemos ser arrastrados por esas vibraciones que, como les digo, son más negativas que positivas. Pero necesitamos defendernos, hermano, porque recuerden, presto es el espíritu, pero débil es la materia. O sea, no podemos, hermanos, creernos fuertes y decirnos, no, yo ya soy fuerte, yo ya soy firme. No, hermanitos, es un error. Entonces, como les digo, necesitamos protegernos, hermanos, y el Divino Padre Celestial nos da una clave, hermanos. Como todo es idea, hermanos, como todo principia con la idea, y el mundo nos ofrece más ideas negativas que positivas, nosotros tenemos que escudarnos y protegernos con las ideas positivas. ¿Y dónde vamos a encontrar esas ideas positivas? En la divina revelación Alfa y Omega, en el Evangelio o Biblia propiamente, en libros positivos, hermanos, de hermanos mayores, que nos van dando pues muchísima luz. Entonces, por ello debemos perseverar nosotros en esta tarea. Entonces, hermanos, miren, estamos ya 24 de enero del 2016. Qué rápido, hermanos, se pasan los días, los meses y los años. Yo pensaba y dije, ¿qué tema voy a preparar para compartir con los hermanos? Hace ya tiempo, hermanos, por allí como que algo se había aprendido, hasta que reflexionando un poco dije, como el tiempo se está pasando rapidísimo, vamos a conversar con los hermanos referente al tiempo. En la divina revelación Alfa y Omega, hermanos, hay varios planos que el Divino Padre Eterno nos habla del tiempo. Pero dije, ¿qué divino plano compartimos con los hermanos? Hay un plano que nos habla, hermanos, del tiempo y del calendario. Es que el tiempo, hermanos, es como que la interpretación de tiempo, hermanos, está medido en base al calendario. Ya nosotros, hermanos, sabemos lo que es el calendario, cómo se maneja el calendario, pero
poco a poco, hermanos, entendemos. El Divino Padre Celestial nos va a hablar, hermanos, de un tiempo celestial. El tiempo, hermanos, todo es alianzas por principio. Nosotros hemos hecho alianzas con el tiempo, pero hay calidad y cualidad de tiempo, hermanos. Un tiempo individual o particular, un tiempo espiritual, un tiempo planetario, un tiempo solar, un tiempo galáctico. En este divino plano que vamos a leer, el Divino Padre nos va a hablar del calendario galáctico, hermanos. Entonces, hoy por hoy, hermanas y hermanos, en el Internet hay cantidad de información, pero muchos de nosotros, yo sé, la mayoría, hermanitos, aquí en la hermandad, no dominamos el Internet y nos es un poco difícil, hermanos. He sacado el extracto de 2 videos que están colocados en Internet, hermanos. Uno es a nivel humano, referente al calendario, para yo ya no hablarles, hermanitos, de la historia del calendario, que ya muchos de repente lo sabrán, el calendario juliano, el calendario gregoriano. Hay un video que es bien didáctico, bien claro, y nos va a ubicar, hermanos, referente a los días, a los meses, para luego, hermanos, ya adentrarnos un poquito a lo que el Divino Padre Celestial nos habla, hermanos, para luego ya también nuestras mentes llevarlo, hermano, al cosmos e intentar entender el calendario galáctico, hermanos. Y para eso ya nos estamos valiendo de un conocimiento, hermanos, elaborado por hermanos ya en un contexto, hermano, de los archivos akáshicos, hermano, propiamente de los mayas, donde las profecías mayas, hermanitos, los hermanos mayores, los extraterrestres que nosotros conocemos, ellos se están manifestando, hermanos, en diferentes partes del planeta y ellos mismos lo están manifestando. De todas las profecías, hermanos, que existen en el planeta, ojo, a nivel de culturas, de civilizaciones, las profecías de los mayas son las que tienen más verdad. Entonces, por eso también hemos hecho un pequeño extracto, hermanos, porque allí nos habla del calendario los mayas, pero ya en un contexto galáctico, para que cada uno de nosotros nos ubiquemos. En la lectura de este divino plano, hermanos, todos, absolutamente todos, vamos a ser probados el día de hoy. Principiando, hermanitos, por mí mismo, al final de la lectura les voy a hacer una pregunta, hermanos, de matemática elemental, y ustedes van a responder y me van a ayudar, hermanos, a mí a entender y a comprender, y Dios mediante podamos clarificar la intención de compartir este conocimiento. Vamos a hablar también un poquito del 2001. Miren que hemos leído en la Divina Revelación Alfa y Omega referente al 2001, ya hemos pasado, estamos 2016, y mira cuándo es el juicio final, cuándo es el fin del mundo. Hay las incógnitas de muchos hermanos, y sobre todo nosotros, o los hermanos, hermanitos, que de una u otra forma estamos ganando experiencias con la difusión de la Divina Revelación Alfa y Omega. Cuando conversamos con algún hermano que ya ha leído de la Divina Revelación Alfa y Omega y nos dicen, hermano, pero ustedes decían que el 2001 iba a ser el fin del mundo, juicio final, la nueva era, y no pasó nada, ¿por qué? Entonces cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que analizar todos esos contextos para tener conceptos un poco más o menos claros, hermanos. Si nos da el tiempo, hermanos, porque es un tema un poquitito bien larguito, hermanos, por la lectura del divino plano, vamos a conversarlo, todo eso con la intención de clarificar los conceptos. Y también, hermanitos, como para levantarnos la moral. Estamos, hermanitos, abatidos, cansados por las pruebas, por las circunstancias que cada uno de nosotros en forma individual vivimos. Creo que es hidalgo, caballero, hermanos, reconocer que todos, hermanitos, yo diría sin excepción, como humanidad, todos, absolutamente todos, estamos enfermos. Creo que es un principio, hermanos, de humildad reconocer que estamos enfermos, hermanitos, de repente en lo mental, en lo material, en lo psicológico, en la parte de nuestros sentimientos, en un desequilibrio total. Entonces, el Divino Padre, hermanos, también una partecita lo vamos a compartir con todos ustedes, nos va a dar, hermanos, los remedios para que nosotros podamos intentar curarnos. Ojo, hermanos, de la cura, el remedio de todos nuestros males
tiene que salir de cada uno de nosotros. El divino... Un pequeño adelanto, hermanos, antes ya de empezar. Ustedes han visto cuando el Divino Maestro está yendo pues a una comunidad acompañado de 2 de sus discípulos, donde los 2 discípulos no lo reconocen que es el Divino Maestro. Ya luego, cuando llegan a la comunidad de hermanos o al pueblo, reconocen y era él, lo dicen por el conocimiento. Entonces vamos a nosotros a imaginarnos, hermanos, y asumir de que nosotros, cada uno de nosotros, somos ese discípulo, hermanos, que estamos al costado del Divino Maestro, y él, hermanos, como que nos hemos sacado la lotería, y él nos va, en ese viaje, hermanos, en esa caminata, nos va a dar perlas de conocimiento. Eso, hermanos, ya va a ser en la parte final como para concluir. Entonces, hermanitos, vamos a darle prioridad, como siempre, hermanos, a la lectura de un divino plano telepático. Es nuestro deber, hermanos, porque el verdadero maestro, el que verdaderamente enseña, hermanos, es el Divino Padre Eterno. Él, hermanos, tiene la autoridad, la potestad, hermanos, para enseñarnos. Nosotros, lo único, hermanito, en todo contexto de investigación, de búsqueda, lo que tenemos que poner es buena voluntad, un corazón sano, hermanos, y estar atentos para poder asimilar las lecciones. El calorcito a veces, hermanos, nos vence y nos dormimos. Somos probados, hermanos. Entonces, que no nos vence, hermanos, esa sensación del sueño. Intentemos, es como que yo, por ejemplo, estoy sentado allí y un hermano está compartiendo la lectura de un divino plano y de repente me vence, hermanos, el sueño y me quedo dormido. Entonces yo tengo que reaccionar y decir: Rafael, ¿has venido aquí a qué? ¿A dormir? ¿O a intentar aprender algo más? Entonces tengo que corregirme, ¿no? Porque si me duermo, hermanos, no tiene sentido que haya venido aquí. Es una reflexión que tiene que partir de cada uno de nosotros, hermanos. Ojo, y eso tiene que ser en todos los momentos que estemos, hermanos, en labor, en actividad. Cada uno de nosotros hoy, hermanos, hemos venido a aprender, a estudiar, y el Divino Padre, hermanos, el Divino Maestro, nos va a enseñar. Entonces, hermanos, principiamos, hermanitos, la charlita, el compartir el día de hoy. Hermano José, por favor, el siguiente. Solamente, hermanos, F5, dele, no, el video yo le voy a decir, hermano, el PowerPoint ponga. Entre al PowerPoint. Solamente dele al siguiente, hermanos, Enter, creo que es. Miren, principiamos, hermanitos, con una enseñanza que yo les decía, miren, el Divino Maestro, en los 3 tiempos que nosotros conocemos, hermanos, como Moisés, como Jesús y como Luis, hermanitos, Esto es para todo, hermano, miren. Todo aquel que quiera en verdad ser hijo de la luz, penetre respetuosamente al fondo de mi palabra y allí verá a su maestro esperándole para enseñarle. Esa palabrita, hermanitos, yo lo repito, hermano, esto constantemente, de repente, cuando tengo la oportunidad de participar. El respeto es fundamental. Es como cuando uno toca una puerta de una casa, está de visita, hermanos, y le abren la puerta, buenos días, buenas tardes, y empieza, hermanos, a hablar el tema o la razón por la que está visitando el hogar, pero con respeto, hermanito, ¿no? Eso es para todo, hermanos. Siguiente, hermanito, por favor. Y esto, hermanos, mire, ven, es como que decimos, Divino Padre Celestial, una pastillita para tener la presteza, para tener la perseverancia de la lectura de su divino conocimiento. Aquí está esta pastillita, hermanos, que el Divino Padre Celestial nos da. Es como cuando un vendedor no está en un micro y está ofreciendo sus caramelitos, sus productos y dice: hermano, no se quede dormido, levántame la moral, algo así, dice el hermano, ¿no? Esto, hermano, es un similar. Miren lo que el Divino Padre Celestial nos dice, hermanos, ven. Cada lectura es una psicología en la expresión del entendimiento. Y entre todas las lecturas que podáis concebir, la de las Escrituras es la de la más elevada jerarquía. Siguiente, hermano José.
Y miren lo que continúa el Divino Padre diciéndonos. Así que si un espíritu se condenó a las tinieblas, un segundo de lectura de mi palabra le salva. Miren la grandeza, hermanos, del Divino Padre Celestial. Porque vuestro Creador agradece a quien le busca y sus premios son infinitos. Esto, hermanos, está en la Divina Revelación Alfa y Omega. Es un fragmentito, hermanos, que es oro, hermanos. Mucho más que el oro, diría yo, hermanitos, de un valor inmenso. Alguna vez en el comedor escuché, hermanos, un comentario de una hermana y decía, pero hermano, ¿para qué leer tanto? Decía. Hermano, ahí está. ¿Quién, hermanos, en sus vidas no hemos tenido caídas, hermanos? De repente cantidad, si no es en en otras vidas. Estamos quemados. Nuestra vibración, nuestro color, hermanos, no es blanco, hermanos. Porque si fuese blanco, no estuviésemos en este planeta Tierra. O sea, hemos cometido muchísimos errores. Estamos hoy en el planeta con esa oportunidad de corregirnos. Entonces hay que, hermanos, intentar aprovechar pues esos momentos. Siguiente, hermano Pita, por favor. Y aquí ya propiamente, hermanos, está el tema, mire, vinculado a la Divina Revelación Alfa y Omega. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. El tema, el divino tiempo celeste, el futuro calendario del mundo. Siguiente, hermanos Pita. Y miren, principiamos, hermanos, con una cita bíblica, hermanos, para ubicarnos nosotros. Y dice, y Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esto está en el Génesis 1:14. Nosotros lo hemos leído esto, hermanos, en el Evangelio, pero lo hemos logrado entender y comprender. ¿Por qué el Divino Padre nos habla, hermanos, de esto? Simplemente aquí el Divino Padre, hermano, nos está hablando del tiempo. Y ya el calendario, hermanos, es una interpretación del tiempo y hay un contexto a nivel humano, hermanitos, ¿no? Pero a la vez hay dos conocimientos, dos esencias que el Divino Padre Celestial nos está dando, hermanos. Cuando nos habla del día de la noche, hermanos, nos está hablando, nuestro planeta Tierra, hermanos, tiene 5 movimientos. Esto en el colegio creo que nos han enseñado, hermanitos, y algo nosotros nos acordamos. Hay 2 movimientos fundamentales. Solamente vamos a hablar de los 2 movimientos fundamentales para no complicarnos, hermanos. El movimiento de rotación, que es el movimiento que la Tierra lo efectúa sobre su propio eje, que dura 24 horas. Esto es como un pequeño preámbulo, hermano, para que nos ubiquemos. Ese movimiento de rotación, el Divino Padre nos estaba partiendo su evangelio, ya nos estaba dando la luz. Y el otro movimiento, hermanos, de nuestro planeta Tierra es el movimiento de traslación, que ya ese movimiento lo efectúa nuestro mismo planeta Tierra, pero ya alrededor del Sol. En el tiempo que nosotros conocemos, 365 días, que tampoco es, hermanos, exacto, porque según los científicos dicen que es, hermanos, un cuarto de día más, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, ya ha dado origen al calendario. Vamos a definir los conceptos, hermanos, para que podamos entender. Hermano Pita, por favor, el siguiente. Mírenle, ¿qué es el tiempo? Para que lo entendamos, hermanos, y ya tengamos un poquito más clarificados los conceptos. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no es otra cosa que el movimiento mismo. Todo en el universo está en movimiento. Por lo tanto, todo está vinculado al paso del tiempo. Nada permanece inmóvil, porque todo en el universo es vibración. Todo es vida. Siguiente, hermano Pita. El tiempo es también conocido como el periodo de duración en el que se desarrolla una acción o suceso, sea largo o corto. Nuestra historia está descrita a través del tiempo, por medio de periodos, etapas, épocas o eras. Esto, hermanos, es fácil de entender, es como el ABC, hermanos, ¿no? La parte inicial de lo que es la parte de los conceptos del tiempo, ¿no? Siguiente, hermano Pita, por favor.
una definición, hermanos, simple del calendario. ¿Ve? El calendario es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, utilizado para la organización cronológica de actividades. El calendario es el sistema que usamos para marcar el tiempo en años, meses, semanas y días. Hasta aquí, hermano, puro conocimiento humano. Es fácil, creo, entender y comprender. Pero para que aún más clarifiquemos, hermanos, y yo ya no estar hablándoles de la historia del calendario, del tiempo, para ubicarnos más en lo que ya el Divino Padre nos va a explicar, vamos a ver 5 minutos, hermanos, de un video. Hermano, ahora sí, minimícelo, hermanitos, por favor. Minimícelo, solamente minimícelo, hermano, de la parte de arriba. Y el video, ese enciéndalo, hermano, por favor. Póngalo eso. ¿Cuál es el origen del calendario que usamos? Los pueblos primitivos solían usar como calendario las fases de la luna. Pero los egipcios descubrieron que los calendarios lunares no eran prácticos para predecir el inicio de las crecidas de su río Nilo, un acontecimiento fundamental para su subsistencia. Las fases de la luna eran muy cortas y conducían a errores. Los egipcios también se dieron cuenta que siguiendo el movimiento del sol podían predecir las estaciones, porque cada 365 días siempre llegaba el día más largo, justo en la época en que el río Nilo regaba sus tierras. Los egipcios, desde entonces, prefirieron utilizar el calendario solar. ¿Por qué le pusieron a los meses del año el nombre que tienen? El calendario que actualmente utilizamos los andaluces, y prácticamente la totalidad de los habitantes del mundo, tiene su origen en la época romana. El mes de marzo era el mes en el que empezaba el buen tiempo, y por lo tanto era cuando las legiones romanas podían emprender nuevas guerras de conquista. Por eso, los romanos, cuya prioridad era conquistar nuevos territorios, dedicaron el mes de marzo a Marte, el dios de la guerra. Al mes siguiente le pusieron el nombre de Aprilis, porque era el mes de la apertura de las flores. De la palabra Aprilis procede el nombre del mes de abril. El mes que seguía recibió el nombre de Maius, porque se piensa que estaba dedicado a Maya. Junio era el mes dedicado a Juno, diosa del hogar y la familia. Al mes que seguía a junio le pusieron de nombre Quintilis, porque era el quinto mes. Más tarde, ese nombre fue cambiado por Julio, porque dedicaron ese mes al famoso general romano Julio César. Agosto era llamado en un principio Sextilis, es decir, el sexto mes. Pero el Senado romano cambió ese nombre porque quiso dedicar el mes Sextilis a honrar a Augusto, el primer emperador romano. Por eso, ese mes se llama ahora agosto. Al mes séptimo se le llamaba simplemente así, séptimo. En latín, el idioma de los romanos, séptimo se decía september. La palabra september derivó al idioma español en la palabra septiembre. Al mes octavo, los romanos le llamaron simplemente así, octavo. En latín se decía october, y october se transformó en la palabra española octubre. Al mes noveno, los romanos le llamaron noveno, en latín november, de ahí el nombre de noviembre. Y al décimo mes le llamaron simplemente décimo, en latín december, diciembre en español. El primitivo calendario romano tenía solo 10 meses. Por eso, septiembre era el mes séptimo, octubre el mes octavo y así sucesivamente. Este calendario funcionó de esta manera hasta que el rey romano Numa añadió 2 nuevos meses para adecuar el calendario a las estaciones del año. Y les puso de nombre Januarius, porque lo dedicó a Jano, dios de los comienzos, y Februarius, porque lo dedicó a Februs, dios que perdonaba las faltas cometidas a lo largo del año.
Januarius y Februarius son nuestro enero y febrero, y eran los últimos meses del año. Para acabar con las irregularidades en la medida del tiempo, el gobernante romano Julio César decidió instaurar un calendario unificado para todos los territorios romanos en el año 46 a.C. Basándose en el calendario solar egipcio, Julio César ordenó dividir el año en 365 días. También ordenó que definitivamente el año comenzara en enero, en lugar de en marzo. ¿Por qué febrero tiene menos días que los otros meses? La última vez que sucedió un ajuste en el mes de febrero fue para que el mes dedicado al emperador Augusto tuviera la misma importancia que el mes dedicado a Julio César. Así, para sumarle un día a agosto y que tuviera 31 días, como Julio, se le quitó un día a febrero. Esta es la explicación por la que el mes de febrero solo tiene 28 días y por la que hay 2 meses seguidos con 31 días, julio y agosto. ¿Cuál es el origen del calendario que usamos? Los pueblos primitivos solían usar como calendario las fases de la luna. Pero los egipcios descubrieron que los calendarios lunares no eran prácticos para predecir el inicio de las crecidas. Duplicando, no sé por qué. Eso, hermanos, miren, es como un resumen, hermanos, para ubicarnos, como les decía, referente al calendario, hermanos. Creo que ya tenemos conceptos más claros referente, pues, a cómo ha sido estructurado nuestro calendario. En verdad, hermanas y hermanos, es como, se diría, hermanos, es un zafarrancho, hermano, nuestro calendario. Si les hablase, hermanos, las diferencias, las disputas que hay, propiamente, hermanos, no sabríamos decirles si estamos verdaderamente hoy, hermanos, en el año 2016. No sabemos, hermanos, a ciencias ciertas. Ahí el calendario ha sido manipulado, hermanos, a intereses, a conveniencias, y es el mismo Divino Padre que lo va a decir. A ver, hermano Pita, vamos a continuar ahora sí, ya propiamente, hermanos, a lo que el Divino Padre Celestial nos va a hablar, hermanos, referente. Siga, hermano, por favor. Ya eso ya lo hemos visto. Aquí está, hermanos, el tema, propiamente el divino plano de la divina revelación Alfa y Omega. Vamos a intentar, hermanos, leerlo así en continuado, hermanos. Hermano Pita, usted que me ayuda, termino yo de leer y usted lo continúa. Vamos a evitar, hermanos, hacer los comentarios para que ya cada uno de nosotros saquemos nuestras conclusiones, hermanos, y ya al final vamos a comentar un poquito, hermanos, referente a lo que el Divino Padre Celestial nos dice. Prestemos atención, hermanitos, vamos a encontrar así perlitas, hermanos, como secretitos que el Divino Padre Eterno nos da. Entonces vamos a hacer la lectura casi en forma continuada, hermanos, sin interrupciones, y que el Divino Padre Celestial ilumine pues nuestras mentes, nos dé más entendimiento, nos dé más comprensión, hermanos, de manera que podamos entender y comprender este sublime tema, hermanos, del tiempo, del calendario que vendrá, y que se haga, hermanos, lo que el Divino Padre Celestial, Él lo estima conveniente. Entonces, dice pues el Divino Padre Eterno: divino tiempo celeste, el futuro calendario del mundo, fin de los siglos del materialismo, nace nueva unidad de tiempo, año de 318 días. Ese datito, hermanos, no se olviden, reténganlo en su mente. Año de 318 días. Ahora sí, hermanos, seguimos. Sí, hijito, el calendario del futuro será un calendario galáctico. El actual calendario llega a su fin, porque las criaturas que lo usaron llegan al fin de sus vidas de pruebas. Cuando se pide una vida de pruebas en el reino de los cielos, es una vida que tiene fin, tiene su tiempo y su época.
En vuestra evolución usasteis el calendario para calcular el tiempo de vuestras actividades en la prueba de la vida. Este tiempo se acerca a su fin, porque se acerca el momento más culminante para este mundo, la aparición del Hijo primogénito, el que cambiará todas las cosas que fueron mal hechas. Todo quedará de acuerdo a las Escrituras del Padre, tal como fue mandado hace ya muchos siglos. La prueba del mundo consistía en no salirse de las Escrituras, ni en una microscópica parte. De verdad os digo que establecer las cosas, eso significa. De verdad os digo que si este mundo cae, es porque no se hicieron las cosas como fue mandado. De vosotros sale el dolor y la felicidad. Si vuestros hermanos sufren, es porque la maldad humana así lo quiso. La maldad no es del Padre, es de los hombres. Al olvidar los mandatos del Padre, provocaron un desequilibrio en la materia y en el espíritu. De verdad os digo que mi Hijo primogénito, al restituir todas las cosas, restituirá la verdadera posición del eje polar de la Tierra. Este eje estaba en equilibrio con las moléculas del planeta al principio del mundo. Era entonces un paraíso. Cuando cayó en desobediencia la primera pareja humana, el eje de la Tierra sufrió una microscópica desviación junto con todos los elementos de la Tierra. A través de los siglos y sin que la humanidad se diese cuenta, esta desviación del eje polar de la Tierra ha llegado a los 42 grados. Esta desviación corresponde al mundo de la prueba o mundo materialista. Con la presencia del primogénito en el mundo se inicia la era omega o era espiritual. El eje polar de la Tierra vuelve a su posición original y vuelve a ser paraíso, porque ese era su destino en medio de infinitos mundos. Sí, hijito, el tiempo es también viviente, como lo es el espíritu. El calendario del futuro será galáctico, porque el tiempo nació también en los soles Alfa y Omega. Ojo aquí, hermanos, bastante atención. ¿Ve? El año será de 10 meses, compuesto de 30 días. Este calendario tendrá semanas de 6 días cada semana. Los nombres de los días se mantendrán. Se trabajará 5 días y el 6º día es de reposo y oración. El tiempo de este calendario será llamado tiempo del milenio, porque durará 1000 años de los conocidos. El tiempo se irá expandiendo como lo ha hecho hasta ahora. Es por esta causa que no existe calendario eterno. De verdad os digo que todo calendario que fue perfeccionado y al hacerlo no se ensalzó al Padre, sus creadores no entran al reino de los cielos, porque el tiempo viviente hace valer el divino mandato: adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas, por sobre toda confección de calendario.
Es lo que debieron haber tomado en cuenta los creadores de calendarios. Ninguno lo hizo, ninguno ha entrado al reino de los cielos. Crearon calendarios engrandeciendo al sistema de vida que no enseñaban las escrituras del Padre. Fueron creados con intención de regular la explotación que caracteriza al sistema de vida creado por los hombres. Amoldaron el tiempo a sus intereses. Ninguno que pensó así entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció el calendario a uno que lo conoció. El primero no vivió en alianza con él, el segundo lo vivió. De verdad os digo que el tiempo posee filosofía, tal como lo posee el espíritu, porque nadie es desheredado. Todos son iguales en derechos ante Dios, aunque no tengan leyes y formas parecidas. El tiempo acompaña a los mundos en todos sus sucesos, tal como lo hacen los elementos. El tiempo hizo divinas alianzas con cada espíritu, con cada criatura de la creación y con la materia misma. Cada hecho espiritual y cada proceso físico pidió en el reino alianza con el tiempo. En todo juicio final participa el tiempo. Todo tiempo tiene jerarquía. Con la misma idea humana, como la misma idea humana que contiene cualidad y calidad, filosofía y jerarquía. Todo tiempo posee su trinidad, como lo posee el microbio. Nadie es desheredado. El tiempo nace con infancia, porque nadie nace con filosofía alguna en la creación. Todos nacen en los soles, en inocencia e ignorancia. Las filosofías se aprenden en las existencias planetarias, cuando el espíritu pide nacer de nuevo. De verdad os digo que el tiempo pide premio y pide castigo al Eterno, según el comportamiento que tuvieron las criaturas que hicieron alianzas con Él. Y de verdad os digo que todos los elementos que os conocieron en este mundo cumplen igual ley. Se os enseñó que todos sois iguales delante del Padre, la materia y el espíritu. La igualdad del Padre no es como el concepto igualdad de los hombres. Él es infinito y lo ha creado todo. Nada es imposible para el Creador. De verdad os digo que por una molécula hay muchas veces no se entra al reino de los cielos. Porque todo chiquitito y humilde, como lo es la molécula, es grande en poder y sabiduría en el reino de los cielos. De verdad os digo que recién ahora vais a comprender al universo viviente del Padre Jehová, un universo que ha sido para todas las generaciones de este mundo un misterio, porque pedisteis en el reino ignorarlo todo, de cómo fuisteis creados, porque pedisteis la prueba de la vida. Este olvido llega a su fin con la llegada al mundo de la doctrina del Cordero de Dios. Al comprender vosotros al universo viviente del Padre Jehová, comprenderéis su justicia y vuestra justicia. El todo sobre el todo participa
en la justicia del juicio final. Porque todos, materia y espíritu, pidieron la prueba de la vida. Ahora comprenderéis la igualdad del Padre, una igualdad que debisteis haber imitado por sobre todas las igualdades humanas, porque es más fácil que entra al reino uno que imitó al Padre a uno que no lo imitó. De verdad os digo que esta igualdad salida del Padre y vuestros intereses constituyen la suprema prueba de vuestro libre albedrío. Vuestros intereses materiales son un complejo y una imperfección de vuestro espíritu, precipitados por el mismo sistema de vida, basado en el oro y por lo tanto en el cálculo. Este cálculo aleja a los hombres de la igualdad. Establece rivalidad demoníaca, porque unos tratan de ser superiores a otros, sepultan la verdadera humildad de sus corazones. De verdad os digo que todos fuisteis ciegos, los segundos os escurrieron, porque cada segundo o menos del segundo tiene una importancia infinita para la entrada del Espíritu al reino de los cielos. Porque no es menos ante el Padre, ni el segundo vivido, ni la total existencia. Ambas son iguales delante del Padre. De verdad os digo que basta un segundo o menos de violación en la ley del Padre y no se entra al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no violó la ley ni en un segundo a uno que la violó un segundo. Esta rigurosidad la pidió el espíritu humano, pidió no perdonarse la más insignificante falta, pidió cumplir la más inconcebible moral. He aquí el significado bíblico por sobre todas las cosas. Imitar al Padre es poco menos que imposible, mas existen infinitas clases de imitaciones dentro de la jerarquía de la criatura. De verdad os digo que la tragedia del llorar y crujir de dientes se debe a que vuestro pedido de elevada moral chocó contra los demonios egoístas que os dieron un sistema de vida que para nada tiene de moral, y sí mucho de inmoral. La primera inmoralidad dentro de las inmoralidades es la de olvidarse de la ley de Dios. Todo olvido hacia el Padre acarrea tragedias para la criatura, y todo reconocimiento hacia lo que es del Padre acarrea premios. Y no podía ser de otra manera. El Creador es luz y no tinieblas. Ignorar al Padre es tinieblas. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos filosofías. No podéis servir a vuestro sistema de vida vergonzoso y al mismo tiempo servir a Dios. Caéis en hipocresía. Toda obra buena que habéis hecho en la vida la anuléis en todo instante, porque estáis viviendo un sistema de vida que no tomó en cuenta lo del Padre. Esto es servir al demonio. Bien sabéis que este sistema de vida os tiene divididos en ricos y pobres, y solo Satanás divide y se divide a sí mismo. El Padre a nadie divide.
todo pensamiento dividido no entra al reino de los cielos. De verdad os digo que todo sistema de vida que no se rija por lo del Padre, tal sistema causa tragedia, tal como ocurrió en el mundo antiguo, porque este mundo ha tenido muchos juicios. Vuestro juicio final es el último. De verdad os digo que todo juicio es pedido en el reino por los mismos hijos. En el reino de los cielos todo se pide, incluyendo los juicios propios de los mundos imperfectos. Y de verdad os digo que no existe nadie en el universo del Padre que no haya experimentado un juicio, porque todos han pasado por la imperfección. Nadie nace sabio. Hasta la divinidad ha pasado tal experiencia. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que tuvo más experiencia que otro, aún tratándose de juicios. Esto se debe a que el más microscópico esfuerzo es premiado en el reino y la más leve violación es castigada. De verdad os digo que en vuestro juicio participan vuestras 318 virtudes, participan los elementos que os vieron nacer, participa vuestra arca de las alianzas. De verdad os digo que cada uno de vosotros es un arca llena de sorpresas, porque el arca de las alianzas sois vosotros mismos. De vosotros sale todo, porque cada uno se hace su propio cielo, incluyendo las características del juicio final. De verdad os digo que como de todo hay en el rebaño del Padre, hay muchos que no creen en su juicio ni en el de otros. Igual se cumple la ley, solo que en estos incrédulos el llorar y crujir de dientes es muchísimo mayor. El juicio final toma sus características de lo que hizo cada uno en la vida, segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula, célula por célula, ojo por ojo y diente por diente, virtud por virtud, porque son juzgados materia y espíritu. De verdad os digo que hasta vuestros excrementos salieron del Padre. Su filosofía viviente es mantener el proceso interno de vuestro cuerpo. Sin el excremento, todos moriríais podridos en vida. Estallaría vuestro cuerpo en gases. De verdad os digo que todos aquellos que ridiculizaron de palabra a sus propios excrementos no entrarán al reino de los cielos, porque todos son iguales delante del Padre. Todo ofendido reclama justicia, sea el espíritu o sea la materia. Nunca nadie debió ridiculizar a nadie, porque se mandó a ser humilde por sobre todas las cosas. De verdad os digo que si dejasteis de ser humilde un segundo siquiera, no entraréis al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue humilde tan solo un segundo a uno que no lo fue. Es decir, que la humildad todo lo puede en el reino de los cielos, y su poder es tal que si un bienaventurado
dejó de ser humilde en un tiempo menos de un segundo, ese bienaventurado no entra al reino de los cielos. Debe pagar su deuda naciendo de nuevo en otra existencia. Y de verdad os digo que por cada segundo de violación en cualquiera de las virtudes se paga con otra existencia, porque prometisteis cumplir la ley del Padre por sobre todas las cosas. Lo del Padre no tiene límites. Es por esta divina causa que vuestro juicio pedido por vosotros mismos es riguroso. En divina opinión del Padre, pedisteis algo muy superior a vuestras capacidades. No fuisteis capaces de rechazar un sistema de vida vergonzoso. Si todos, sin excepción, hubieseis sido revolucionarios, tal sistema no se conocería en este mundo. Esta revelación engrandece a todo revolucionario que buscó la justicia, dando hasta la vida por otros. Mi hijo primogénito es para vosotros el primer revolucionario que trató de dejar en este mundo una doctrina salida del reino de los cielos, una doctrina divina, y cumplió la misma ley de los que crearon doctrinas humanas. Mayor sacrificio no existirá en este mundo, porque mi hijo primogénito tenía poderes solares, vuestra naturaleza le era subordinada. ¿No mandó a los vientos calmarse? ¿No resucitó la carne ya muerta? Mas no quiso emplear sus divinos poderes en contra de vosotros. Prefirió la divina voluntad del Padre. Si los revolucionarios humanos rinden su vida por sus ideales, ¿cómo no lo va a rendir la Trinidad Hijo? De verdad os digo que las infinitas trinidades que van a los infinitos mundos son las primeras en cumplir las leyes de sacrificio en esos mundos, porque las trinidades son la máxima expresión después del Padre. De verdad os digo que los elementos son también trinidades en sus leyes, porque materia y espíritu tienen los mismos derechos delante del Padre. El calendario que reemplazará al actual es producto de vuestras obras. Todo lo que sois es producto del conocimiento vuestro. Vosotros sois la sal de la tierra, porque todo conocimiento ganado brilla como una sal expuesta al sol, y sois sol en miniatura. Sois tan pequeños que ni vosotros os veis el brillo, mas veréis el brillo de mi Hijo primogénito, que vendrá al mundo brillante como un sol de sabiduría, porque veréis brillo en su rostro, veréis a un Padre solar, uno de los infinitos que existen en el universo, porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Existen primogénitos solares, como soles hay en el universo, y todas las trinidades solares se asimilan a uno. El Padre está en todos, y los hijos en el Padre. Lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. He aquí al comunismo celestial en la Trinidad solar. En el reino de los cielos reina el comunismo celestial, con filosofía de niños. Allí reina la perpetua alegría. Y quien no cumplió las pruebas de la vida
con alegría de niño, no entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que vosotros mismos pedisteis en el reino imitar en la tierra la filosofía del reino. Mas los demonios que os dieron un sistema de vida injusto transformaron lo que debió ser siempre alegría. Os transformaron en seres amargados y con desconfianza entre todos. Hermanas, mírenme, esta es una realidad, hermanitos. Vamos a repetirlo nuevamente, hermanos. Mas los demonios que os dieron un sistema de vida injusto transformaron lo que debió ser siempre alegría. Os transformaron en seres amargados y con desconfianza entre todos. He aquí el fruto y la influencia de un sistema de vida basado en la ambición. He aquí el demonio y su obra, porque ninguno que olvidó la alegría entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue alegre a uno que se dejó abatir, porque todo espíritu es probado en la vida y prometió al Padre hacer sus pruebas con alegría, imitando la filosofía alegre del reino de los cielos. De verdad os digo que es bastante difícil vivir en alegría cuando se vive en un sistema de vida injusto, porque la amargura envuelve al espíritu por la causa de la injusticia de unos pocos. De verdad os digo que tales pocos que subyugan al mundo condenados están, que el mundo los conocerá, porque el mismo mundo al que le dieron por herencia la amargura y la injusticia los aplastará. El mismo mundo los medirá con la misma vara que midieron ellos. Y estos ambiciosos y egoístas que sustentan el sistema de vida basado en el oro, quedarán en la más grande pobreza, individuos y naciones. Extenderé sobre ellos pobreza y ruina, porque así lo pidieron ellos en el reino de los cielos. De verdad os digo que el mundo conoce a sus opresores. En donde hay prosperidad, allí está el demonio. Hay muchas clases de demonios. El más antiguo en su filosofía explotadora es la cabeza de la serpiente, la misma del paraíso terrenal. De verdad os digo que por estos empezará el llorar y crujir de dientes, porque pidieron ser los primeros en la abundancia y la comodidad, y primeros en el juicio final. De verdad os digo que todo principio lo es con pedido de vida, y todo pedido se transforma en vida, tanto arriba como abajo, porque los mundos están arriba y abajo, son infinitos. De verdad os digo que en infinitos mundos que jamás podrán ser contados, sus criaturas se expresan arriba y abajo, y no es la única forma de expresar el principio y origen de la divinidad, porque de todo hay en la viña del Señor. De verdad os digo que todo principio viviente, como lo sois vosotros, salió de vosotros, salió de vuestras propias ideas que generasteis en otras existencias, en otros naceres, porque todo espíritu nace de nuevo, pide y vuelve a pedir existencias al Padre, porque en una sola existencia
jamás el Espíritu lo sabrá todo. Este sabrá todo es eternamente relativo. Solo el Padre lo sabe todo antes que el todo nazca. Existe en el universo la organización galáctica. Miren, hermanos, miren cómo el Divino Padre nos va llevando a un calendario galáctico. Miren, con esa palabrita solamente ve. Existe en el universo la organización galáctica, tal como la tenéis vosotros en vuestro mundo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que vuestro mundo entrará en contacto con otras moradas planetarias. Y estos contactos serán encabezados por el Hijo primogénito, porque tal como se os enseñó, Él es el primero en todo. Ese todo escapa a la mente humana, porque la divina jerarquía del Hijo primogénito es solar, es de Trinidad Hijo en Trinidad Padre. Posee el conocimiento que no tiene principio ni fin, porque lo del Padre es del Hijo. He aquí un nuevo y desconocido concepto de la Trinidad, un concepto que vosotros mismos pedisteis en el reino de los cielos. Todo lo puede el Padre, todo lo imaginado que sale de sus escrituras lo convierte en realidad, lo convierte en universos, y vuestros pedidos de vidas se convirtieron en el planeta en que estáis. De verdad os digo que quien no creyere niega al Padre, que todo lo ha creado. Negar es negarse a sí mismo, porque todo existe. Es por eso que se os dijo: adorarás a tu vuestro Creador, Dios y Señor, por sobre todas las cosas. Mas hay muchas maneras de adorar, y de verdad os digo que la más sublime para el Padre es cuando se le adora por el trabajo. Es la adoración suprema, porque se le ensalza al Padre y se ensalza al Hijo. Se eleva al Padre y gana mérito el Hijo. Es la única adoración que conduce al reino de los cielos, porque es más fácil que entre al reino uno que trabajó en mi nombre a uno que me adoró en templos. El primero cumplió la ley del Padre, el último cumplió su ley. Escrito fue: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quise deciros, te ganarás el pan con tu trabajo, tal como el Padre, que con su divino trabajo creó los universos, y quien no haya trabajado en la vida como fue mandado, no entrará al reino de los cielos. He aquí el llorar y crujir de dientes de los que nunca trabajaron. Retrocede, hermanito, uno. Y ahí nomás, hermano. De los que vivieron de la explotación de los cómodos, de los que solo vivieron a costillas de otros. De verdad os digo que ninguno de estos demonios quedará en este mundo. La ley del juicio final, que comienza por una doctrina, fue pedida por estos demonios en caso de caer en la violación, y cayeron, puesto que no trabajaron, puesto que defendieron un libertinaje que es extraña moral en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que el concepto de libertad de este mundo es extraña moral en el reino de los cielos, porque es una libertad salida de un sistema de vida que no reconoció al Padre por sobre todas las cosas. Se partió de la violación viviente. Esa libertad
ha terminado en libertinaje. Esta cualidad y calidad en esta libertad de este mundo demuestra las consecuencias que acarrea el alejarse de los mandatos del Padre. Lo de Dios no corrompe, lo del demonio corrompe y divide. De verdad os digo que todo el que vivió y defendió este corrompido libertinaje no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció la libertad salida de violación a uno que la conoció y la vivió. El primero no escandalizó, el último sí que escandalizó. De verdad os digo que la doctrina del Cordero de Dios pondrá las cosas en su lugar. Los falsos conceptos, como el de defender una libertad corrompida, caerán. Perdón, hermanos, vamos a repetir esta partecita. Los falsos conceptos, como el de defender una libertad corrompida, caerán. Solo los justos quedarán en este mundo. Para creerse justo, se debió haber vivido solo para el hermano, no para sí mismo. Miren qué lección, hermanos, ¿no? Lo repetimos, hermanitos, y continuamos. Para creerse justo, se debió de haber vivido solo para el hermano, no para sí mismo. Vuestro sistema de vida os impidió practicar tal ley, porque todo esfuerzo hecho en la vida llevaba el interés, el cálculo y la astucia. Progresasteis siendo indiferentes para con los demás. De verdad os digo que más os valdría no haber progresado si al mismo tiempo violáis la ley del Padre. Vosotros mismos os anuláis, porque no se puede servir a dos señores. O servís a Dios sirviendo a vuestros hermanos, o no lo servís. De verdad os digo que el Señor de la entretención y el Señor de la ilusión os perdieron. Dejasteis escurrir los segundos vivientes, perdisteis la oportunidad de entrar de nuevo al reino de los cielos. Escribe el Alfa y el Omega. Miren pues, hermanitos, en verdad el Divino Padre, hermanos, es un mar de sencillez y un mar de sabiduría, hermanos. ¿Ve? Con una sencillez, con una humildad, nos explica, hermanos, ciencia, moral, psicología, filosofía, historia, hermanos. Hemos preferido, hermanos, no hacer los comentarios en varias partes, hermanos. Ahora vamos a darnos chance, hermanitos, a unos cuantos comentarios. Como yo entiendo que ustedes han estado atentos, hermanos, les voy a hacer unas preguntas, hermanitos, que son relativamente fáciles y ustedes me van a ayudar a mí a entender un poquito más y mejor. El Divino Padre Celestial nos habla de un calendario del futuro, del milenio de paz. ¿Cuántos meses tendrá ese calendario? 10. Muy bien, hermanitos. Segunda pregunta. ¿Cada mes cuántos días contendrá? Muy bien, hermanitos. ¿Y cada semana cuántos días tendrá? Muy bien, hermanitos. ¿Y cuántos serán los días de todo un año? Entonces, el Divino Padre nos dice, todo espíritu es probado. Nosotros, a nivel humano, tenemos una matemática. Seguramente, hermanitos, esto ya lo hemos leído en casa, sobre todo, hermanito, muchas gracias, hermanito. Ya lo hemos leído en casa algunos hermanos, y lo primero, hermanos, que tenemos inherente en nosotros es utilizar las matemáticas.
Ustedes han aplicado la matemática, hermanitos, cuando el Divino Padre nos habla, para poder hallar, hermanitos, esos 318. Año compuesto de 318 días. Año compuesto de 10 meses y 30 días cada uno. Miren, todo espíritu es probado. En el Evangelio, hermanos, en el libro de Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 55, el Divino Padre dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Si yo, hermanos, intento aplicar matemática humana, no cuadra, hermanos. Entonces hay algo que el Divino Padre, hermano, nos está diciendo: hijos, busquen para que encuentren una verdad más. Recuerden, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El Divino Padre, hermanos, no nos va a dar todo masticado. Aún más, como el Divino Padre, hermanos, hay muchos divinos planos donde nos habla del 318. Allí, hermano, hay otras partecitas que muy bien están hilvanados. Hay un divino plano, hermanos, que el Divino Padre habla sobre origen de la eternidad. Y habla, hermanos, de las 318. Y dice, hermanitos, hasta donde yo me acuerdo, dice: el número 318 se descompone así. Miren, hermanos, ojo, el número 318 se descompone así. 300 son las virtudes. Y luego, hermano, va explicando, y hermanito, y cambia de tema. O sea, como que va, hermanos, ya hablando de moral. Y hay otros divinos planos que el Divino Padre nos habla de 318 virtudes. Como que utilizamos nuestras matemáticas y quedamos, hermanos, así como en el aire. Por eso, hermanos, en el Evangelio, ahí está la base de todo. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Eso de las virtudes, hermanos, por ejemplo, 318 virtudes. El día miércoles, jueves, hermano, el hermano Antonio en la radio leyó un divino plano, hermano, de las virtudes, donde el Divino Padre dice, ¿no? Hijos, ¿no? Las virtudes, en su calidad y cualidad, son infinitas. El 318 es el número que las identifica. Miren, nuestras matemáticas quedan en nada, hermanos. Entonces, cuando el Divino Padre Celestial nos habla del 318, año de 318 días, entonces la matemática elemental del mundo nos hace cuadrar el año en 300 días. Queda, hermanos, 18 días al año. 18 días, hermanos. ¿Qué significa esos 318? Los mayas, hermanos, cuando ellos estructuraron su calendario y determinaron, hermanos, aplicarlo en base al sol y a la luna, hicieron, hermanos, que su año tuviera 365 días, pero resulta que dentro de ese recorrido 360 años, hermanos, están encuadrados y 5 años quedan en el aire. Lo tuvieron, hermanos, que incluir por algo, hermanos, ¿no? Entonces, aún más como el Divino Padre, cuando en el divino plano de origen de la eternidad, porque estamos hablando de tiempo, y el tiempo máximo, ¿cuál es? La eternidad, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, todos los divinos planos están interrelacionados, hermanos. Yo les doy un pequeñito consejo, hermanos, al menos yo lo intento hacer, hermanos, en mis estudios. Cada divino plano, hermano, que hagamos, está interrelacionado, hermanos, como que intentemos sacar las piecitas que más, hermanos, nos impactan y luego en un determinado concepto intentemos unificarlo para que podamos entender mejor. Entonces, hermanos, como ese 18 queda en el aire y el Divino Padre Celestial nos está enseñando a analizar, nos dice el 318 se descompone así, entonces los números para poderlos entender
hay que descomponerlos. Entonces, nos va a quedar ese 318. Ya nosotros sabemos, hermanos, por el significado de los números, lo que significa el 1, lo que significa el 8 y lo que representa la sumatoria del 1 con el 8. ¿No? Entonces, aquí, hermanos, esto, les voy a hacer un pequeño comentario, hermanos. Ojo, todo espíritu es probado. Que también, hermanos, lo he analizado, lo he pensado, hermanos, para intentar compartirles a todos ustedes. El año 2001, hermanos. Estamos hablando, ojo, el tiempo. Nosotros, si nos ponemos a investigar en el Internet, hermanos, nos va a dar dolor de cabeza, hermanos, vinculado al tiempo. Porque hay muchas versiones donde nos dicen que nuestro año de nosotros es manipulado. JJ Benítez, esto como un datito, hermanos, tiene un video colocado en Internet donde él ha hecho sus investigaciones y dice, hermanitos, de que el tiempo del nacimiento de Jesús no encuadra con el tiempo que nosotros conocemos. Dice, hermanos, que el Divino Maestro nació, hermanos, o tiene una diferencia de 7 años. 7 años atrás, hermanos, nació el Divino Maestro. Entonces, ven, ¿por qué cuando el Divino Padre Celestial nos enseña, hermanos, nos habla de el 2000, 2001, como el juicio final, como la caída del sistema de vida, no sucedió, hermanitos, de acuerdo a nuestra psicología? Nuevamente, hermanos, tenemos que entender lo que el Divino Padre dice. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero queda pendiente, hermano, algo. El Divino Padre no enseña, hermanos, ni hace las cosas a media tinta. Nos está hablando de un juicio final. Un juicio, hermanos, que todavía no lo hemos vivido. O sea, hay un tiempo pendiente, hermanos. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? En alguna oportunidad, cuando compartimos, hermano, el conocimiento, las verdades de Dios, hermanos, están aquí, allá, y cada uno de nosotros tenemos que intentar hilvanarlos en un sentido de conceptos o de enseñanzas, hermanos. Les decía, el año pasado tuvimos la oportunidad de compartirles, hermanos, esa profecía en un contexto espiritual, donde el Divino Maestro, hermanos, y jerarquías, yo he sacado más o menos mi cuenta, hermanos, fue más o menos en la época donde el Divino Maestro, como Luis Soto Romero, cuando él estaba haciendo el servicio militar obligatorio, no cayó, hermanos, así enfermo y quedó como vegetal. Hubo un buen tiempo, hermanos, que quedó inconsciente. Yo, hermanos, de acuerdo a mis investigaciones, a los análisis que he hecho, esa reunión en el mundo espiritual coincidió con esa época, hermanos, cuando el Divino Maestro estaba así inconsciente, hermanos. Él no es, hermano, que estaba así descansando, sin hacer. Él, hermanos, es el trabajador más grande, hermanos, del universo, hermanos, después del Divino Padre, lógicamente. Él estaba, hermanitos, según esa profecía, se dio en el mundo espiritual una reunión, hermanos, como todo está planificado por la divinidad, estaba pues ya determinado grandes acontecimientos para el fin del siglo XX, o sea, propiamente el año 2000. Pero en esa reunión espiritual hubo una especie de concilio, hermanos, donde el Divino Maestro lo encabezó, rodeado de otras jerarquías, de ángeles, de arcángeles, que nosotros propiamente conocemos también como extraterrestres. Entonces, en ese concilio, hermanos, la agenda fue, hermanos, darle una última oportunidad al hombre. Y en esa reunión, hermanos, acordaron dar una prórroga de 50 años a la humanidad, que iba a empezar, hermanos, cuando el hombre llegó a la luna, es decir, el año de 1969, en julio, y a terminar en julio del año 2019. Entonces yo digo, hermanos,
si estamos hablando de tiempos, si estamos hablando de calendarios, ese 18 que sobra, hermanos, si hacemos las interpretaciones numéricas, encajan, hermano, con el 2019. Pero nosotros no debemos accionar, hermanitos, o dejarnos guiar en torno al miedo, en torno a que mira ya el fin del mundo, juicio final. No. ¿Por qué, hermanitos? Porque nosotros aquí estamos en la tierra para perfeccionarnos. Estamos aquí, hermano, para pulir ese gran enemigo que está dentro de nosotros, ese gran diablillo, hermanos, que todos lo llevamos dentro de nosotros y que, utilizando términos humanos, lo podemos definir como carácter. Nuestro gran demonio, hermanos, es nuestro carácter, hermanos. Miren qué bien, y tomo este ejemplo de nuestro hermano Eudelio, por ejemplo. Él el miércoles hizo un comentario en la radio, ¿no? Es la conciencia, hermanos, es la vivencia de él, es mi vivencia mío, porque yo también lo vivo eso en muchas situaciones, ¿no? Y seguramente es la vivencia de la gran mayoría de nosotros, que por más que sepamos, hermanos, de la divina revelación alfa y omega, no tenemos dominio de nuestro carácter. En situaciones X como que renegamos, como que nos ofuscamos, como que nuestros hijos en casa de repente nos preguntan, papá, ¿y esto? Y nosotros, hermanos, ya estamos a la defensiva y le damos una mirada, le respondemos mal, o nuestra compañera, nuestro compañero nos dice algo y nosotros ya estamos, hermanos, así exasperados. Entonces nuestro enemigo está dentro, es nuestro carácter, hermano. Y para eso estamos en la tierra, hermanitos. El Divino Padre nos da una oportunidad para que nos vayamos perfeccionando, vayamos puliendo nuestro carácter y día a día nos transformemos, hermanos, en seres dulces, en seres buenos, en seres justos, hermanos. Eso es lo que el Divino Padre, hermano celestial, busca en eso. Y nos da oportunidades, pero no nos regala las cosas. Él nos da oportunidades y espera que nosotros, hermanos, las sudemos, que nosotros trabajemos. Hermanito, nos va a ganar la hora, hermanos. Hermano, pase al siguiente, por favor. Miren, ahí vamos a ver un video, hermanos, de cómo, para que tengamos una idea, hermanos, de una composición galáctica, hermanos, un calendario de los mayas, hermanos. Está bien explicadito, hermanitos. Ojalá que el Divino Padre algo nos haga entender y comprender, de manera que podamos ya tener conceptos, hermanos, más allá del planeta Tierra. Dura, si no me equivoco, 5 minutitos, hermanos. Intentemos escuchar y sacar las lecciones. Hermano, minimícelo eso, hermanito Pita, por favor. Es Los Dueños del Tiempo, hermanos. Video bastante bonito, hermanos, que lo produjo el canal Infinito, hermanos, de cable, donde hablan pues de los mayas. Veamos, hermanito, y nosotros mismos saquemos nuestras conclusiones. La primera profecía fue posible gracias a los estudios sobre el Sol, que hace 1200 años permitieron a los mayas descubrir que el sistema solar entero se movía. Que el universo tiene ciclos, períodos de tiempo repetitivos que comienzan y terminan, como el día y la noche. Descubren que nuestro sistema solar se desplaza en una elipse que lo aleja y lo acerca al centro de la galaxia. Es decir, que el Sol y todos los planetas se mueven en ciclos en relación con Hunab-Ku, la luz central de la galaxia. Encontraron que esa elipse, ese giro completo, ese ciclo que realiza el sistema solar dura 25.625 años. A este ciclo lo podemos llamar día galáctico. Cuando el recorrido llega a la mitad, es decir, tras 12.800 años, estamos cerca del centro de la galaxia, de la luz, iluminados en el día de la galaxia.
En la otra mitad del recorrido, los otros 12.800 años, nuestro sistema solar está cada vez más lejos de la luz central, es decir, en la sombra, en la noche de la galaxia. Hay día y noche en la galaxia. Sucede lo mismo que en nuestro planeta, pero en una escala mucho mayor. Cada día y cada noche duran 12.800 años. Descubrieron que cada gran ciclo contiene a su vez ciclos menores, que tienen las mismas características que los ciclos mayores. El día galáctico de 25.625 años está dividido en 5 ciclos de 5.125 años cada uno. El primer ciclo es la mañana galáctica, cuando el sistema solar acaba de salir de la oscuridad para entrar en la luz. Es un período de gestación, de conformación. El segundo ciclo es el mediodía de la galaxia, donde el Sol central es muy fuerte, una etapa de desarrollo que culmina con su mayor expresión. El tercero es la tarde, donde se comienza a sentir menos su luz. Luego viene el cuarto ciclo, el atardecer, que se convierte en noche, donde se realiza una toma de conciencia de todo lo hecho. Y por fin, la conclusión, el quinto ciclo, la profunda noche que vuelve a dar paso a un nuevo amanecer, a otros 5 ciclos, y así eternamente. La primera profecía nos dice que en 1999 el sistema solar comenzó a salir del último de esos ciclos, que nos encontramos en el amanecer de la galaxia, saliendo de la oscuridad y a punto de entrar en el pleno día galáctico. Dice que al final y al comienzo de estos ciclos, es decir, cada 5.125 años, el Sol central de la galaxia emite un rayo de luz muy intenso, brilla poderosamente, iluminando a todo el universo. Mediante este brillo, sincroniza a todos los planetas y soles. Es como el latir lumínico del corazón de la galaxia. Palpita cada 5.125 años. Ese resplandor inmenso, ese período de transición que marca el final de un ciclo y el comienzo de otro, dura 20 años. Precisamente ahora nos encontramos en el tiempo del no tiempo. Es un momento evolutivo, una etapa corta pero intensa dentro de los grandes ciclos, donde suceden cambios muy rápidos para impulsarnos hacia una nueva etapa de evolución, como individuos o como humanidad. Ya, gracias hermano Pita. Hermanos B, creo esto hermanos lógicamente es muy más largo hermanos, es un documental que dura más cerca de 50 minutos, pero lo hemos resumido hermanitos básicamente vinculado al tiempo hermanos, al calendario, para que nuestras mentes hermanos un poquitito más ya se vayan proyectando hermanos al universo, al cosmos. Recuerden, lo de arriba es igual a lo de abajo. Eso es una comparación, es una ley, hermanos, que el Divino Padre Eterno nos da. Entonces, hermanitos, ve, la hora nos va a ganar, hermanitos, ojalá que podamos cumplir en lo programado. Miren, donde nos hemos quedado, hermano Pita, por favor. Hermanos, ve, acuérdense, ve, todos nosotros, nuestra gran lucha del día a día, es conocernos a nosotros mismos. Cuando nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a reconocer, hermanas y hermanos, de que no somos perfectos, de que tenemos muchas imperfecciones, que nuestro carácter que tenemos que pulirlo día a día. Tenemos que intentar tener dominio de nuestros pensamientos negativos,
de nuestras sensaciones. Hermanos, el 72, si no me equivoco, ahí está, siga de ahí. Después de eso siga el siguiente. Ahí, hermanito, ve, ya amplíelo conforme. Entonces, ve, como nosotros, hermanos, ve, tenemos mucho que perfeccionarnos, entonces hay que ubicarnos, hermanos, de que todo tiene que salir de nosotros mismos. Es lo que inicialmente les decíamos, hermanos, ve. Por principio de humildad debemos reconocer que todos estamos enfermos. Ahora vamos a compartirles, hermanitos, unas enseñanzas del mismo divino maestro, hermanos, siempre intentando ser honesto. La fuente, hermanos, son Revelaciones de México, dadas entre 1874 a 1950. Libros, hermano, cantidad de sabiduría. Ya está en cada uno, hermanos, hasta donde lo investigamos, lo estudiamos cada uno de nosotros. Hemos sacado, hermanos, una partecita para compartirles a todos ustedes. Prestemos atención, hermanos, lo que el Divino Maestro nos enseña. Hermano Pita, por favor, dice, ve. La obediencia a mi ley es humildad en vuestro espíritu. Quien es obediente va investido con mi gracia, mientras que el que camina bajo su voluntad, creyendo llevar su heredad consigo, en verdad se ha despojado de sus dones. Adán y Eva, hermanos, cayeron, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Miren, en esa enseñanza clarísimo, ¿no? ¿Y nosotros somos obedientes o desobedientes? Ya cada uno, ¿no? Cada uno ya, hermanito. Creo que la mayoría, hermanito, somos en algunos momentos desobedientes, en otros que intentamos, estamos en la lucha, hermanito, ¿no? Pero la clave, hermanos, está en la obediencia a las leyes de Dios. Continuamos, hermanos, ahora sí. Miren lo que dice el Divino Maestro, hermanos, ve. Para ser mis discípulos no es suficiente entender, deben también sentir, porque hay muchos que entendiendo bastante de las enseñanzas que en mi palabra les he entregado, no son capaces de tender su mano hacia el quien no ha logrado comprender la divina enseñanza. Me pedís que os sane, y de cierto os digo que nadie mejor que vosotros mismos podéis ser vuestro doctor. ¿De qué sirve que yo os sane y aparte vuestro dolor, si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e imperfecciones? No es el dolor el origen de vuestros males, sino vuestros pecados. He allí el origen del dolor. Combatid el pecado, apartadlo de vosotros y seréis sanos. Mas eso a vosotros corresponde hacerlo. Yo solo os enseño y os ayudo. Miren, a veces cuando nosotros, hermanos, hacemos nuestras oraciones y pedimos, hermanos, y queremos que las cosas así se hagan solitos, sin ningún esfuerzo de nosotros. Es un error. Continuamos, hermanitos. Al hombre le falta saber mirarse en su interior, examinar sus actos y sus pensamientos. Aprended a examinaros cuidadosamente. Así comenzaréis a sentiros un poco más hermanos de los demás, más compasivos y comprensivos con vuestros semejantes. Si os he concedido el libre albedrío, no es para que os juzguéis los unos a los otros, sino para que perfeccionéis a vuestro espíritu en la práctica del bien, ayudados por la luz de la conciencia. El hombre que en Dios confía y ante Él bendice su destino, jamás reniega,
Mire, hermanito Eudelio, ve, esto para ti, para usted, para mí, para todos, hermanito, ve. Mire, el hombre que en Dios confía y ante Él bendice su destino, jamás reniega ni exige lo que no le es concedido. Cuando está pobre, enfermo y su corazón sufre, espera confiado en la voluntad de su Señor. A veces me decís, Señor, si yo todo lo tuviese, si nada me hiciera falta, trabajaría en vuestra obra espiritual y haría caridad. Mas sabed que como hombres sois variables y que todos los propósitos de hoy, que nada poseéis, cambiarían si os concediese todo lo que deseáis. Solo el amor de Dios es inmutable para sus hijos. Si os diera en abundancia, de antemano sé que os perderíais, porque conozco vuestras resoluciones y debilidades. Sé que con abundancia de bienes materiales el hombre se aleja de Dios, porque aún no está capacitado ni preparado para comprender a su Señor. Hijos míos, alejaos de las vanidades del mundo. Venid a mí por convicción. Miren, hermanos, ve, una perla de sabiduría, ve. Venid a mí por convicción, por amor, no por el dolor. No reneguéis si estáis necesitados, porque si conveniera para vuestra evolución espiritual apartaros de la pobreza, todo os lo daría en abundancia. Pensad que el Padre rige el destino de sus hijos con suma justicia y perfección. Estos tiempos son de pruebas, de dolores y amarguras, tiempo en que la humanidad sufre las consecuencias de tanto odio y mala voluntad de los unos a los otros. Mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cambiad vuestra indiferencia, vuestro egoísmo y vuestro desprecio por amor, por caridad, y veréis cuán pronto os llegará la paz. Aprended a amaros, a bendeciros, a perdonaros los unos a los otros, a ser mansos y dulces, buenos y nobles, y entended que, de no hacerlo así, no tendréis en vuestra vida ni el más leve reflejo de las obras de Cristo, vuestro Maestro. Tomad por escudo el amor y empuñad como espada la verdad, y pronto encontraréis el camino. Y con esto, hermanitos, miren, cerramos algo pequeñito, hermanitos, de como al menos yo lo tomo así, hermanos, ¿no? Como pastillas que nos levantan, hermanos. ¿Ve? Esto, hermanitos, ya de la divina revelación alfa y omega. ¿Ve? Cultivar la ignorancia por propia voluntad es también violación a mi divino mandato. Al deciros, amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, quise deciros, estudiadme en todo conocimiento, que solo por el esfuerzo llegaréis a mi lado. No existe otro camino. Hermanos, ¿ves? Allí, hermanitos, está la sabiduría del Divino Padre Eterno, y gracias al Divino Padre encuadrado, hermanos, con la hora. Hay un dicho que dice, hermanos, ve, cuando el maestro habla, hermanos, los discípulos callan. Esa es una verdad inherente, hermanitos, ve. Cuando habla el Divino Padre, hermanos, qué sabiduría y qué dulzura, hermanos. Esa dulzura, esa sabiduría, hermanitos, está también en los hijos mayores. En este caso,
tenemos al Divino Maestro, al primogénito solar, Cristo. Tenemos a los hermanos mayores que nosotros conocemos como extraterrestres, hermanos, ¿ven? Que se están manifestando ya, hermanitos, en diferentes formas, hermanos, y ellos solamente, cual soldados de la luz, hermanos, dicen: estamos esperando las órdenes de Cristo para poder actuar y dar inicio a esa nueva era. Para mí, hermanitos, ya como conclusión final, ese 2012 que hablan los mayas, ese 2001, hermanitos, es el mismo año, hermanos, que en el momento que menos lo pensemos nosotros, se va a realizar, se va a materializar. Por ello, hermanitos, perseveremos, hermanos, donde estemos, donde el Divino Padre Celestial nos ubique, en la labor que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer, intentemos perseverar en el estudio, en el trabajo, en la difusión. No necesitamos, hermanos, de que nos miren. Basta, hermanos, con el Divino Padre Celestial. Bien, hermanitos, muchísimas gracias, hermanos. Dios mediante, pues, será hasta una nueva oportunidad. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Cariñosos aplausos para nuestro hermano Rafael. Le agradecemos a nuestro Divino Padre y también a nivel humano, nuestro hermano Rafael, por hacernos entender y comprender muchas cositas con respecto a la espiritualidad de Dios. La verdad, a veces no hace falta decirlo, ya muchas veces nuestro hermano Antonio nos lo dice, nos hace falta cerebro para comprender todo el conocimiento que Dios Padre nos envía. Y hay muchas escrituras, como aquel Testamento de México que menciona nuestro hermano Rafael, que es muy importante, es muy lindo leerlo, y ustedes tienen la oportunidad de hacerlo también, igual que nosotros. Hermanas y hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero antes les digo que